Y las redes, te iba a decir, esto de hacer red y este tema de comunicarse, vos sabés que el imperio incaico no tenían redes sociales, no tenían forma de comunicarse de esa manera, y mismo tampoco tuvieron una escritura certera, pero tenían una forma de comunicarse con unos palitos y unas cintitas. Y tenían una forma muy rudimentaria, pero muy interesante de comunicación, que podría ser a las veces de la red social del palito, veremos o no. Pero bueno, hoy viene Maurito, el profe de Filo, como siempre. Presenta la columna de Mauro, LEDs and Lights More, una empresa dedicada a la tecnología LED y la gestión de energías renovables. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a todos? Espero que bien. Bien, todo tranquilo. ¿Vos cómo andás? Bien, bien, bien. Vos sabés que una de las cosas, ahora que estoy viviendo acá en el conurbano, una de las cosas que vi en la cuarentena de lo que dijo Ana, fue los primeros negocios la primera actividad que yo vi que empezaron a hacer cola fueron en los lugares donde venden plantas, macetas. Parece que todo el mundo se dedicó a cuidar las plantas, a la vegetación. También que yo vivo en un lugar donde hay bastante verde, las casas con fondo verde y demás, pero me llamó muchísimo la atención. Gente que no le daba, que no le daba mucha bolilla a todas las plantas y eso, parece que empezaron a tener esa actividad. Ah, sí, es que cuando están chochas, uno está chocho también, ¿viste? Vos vas al jardín, al balconcito, yo en mi caso, yo la veo contenta, tengo un potus, lo veo contento al puto y digo, ¡ah, qué bien! Y te crecen las Ay, plantas y te da una alegría. igual yo te digo, yo en uno de los patios donde hacía gimnasia me pusieron un par de arbolitos en macete y qué sé yo. Pero gracias a la tecnología, no específicamente a la que dice Gianluca, están las plantas de plástico, donde vos las ponés y quedan siempre verde No, pero no y es lo demás. mismo, no en el osteso, Mauro, no en el osteso. Bueno, yo les digo a los oyentes que están las plantas de plástico y hay muchas que son muy, muy buenas. No son baratas, pero son muy buenas y parecen hasta de verdad, hasta que las cuidás parece, ¿viste? Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de Jairo Digan. Si lo conocen, no digan nada. Y si no lo conocen, bienvenidos. La verdad que no es un muchacho muy conocido, pero bueno, es el momento de que quizás nos enteremos Como quién no, es obvio. este aventurero. Es un aventurero, no es un filósofo, no es un teórico, no es un matemático. Pero bueno, vamos a contar un poquitito cómo cayó Jairo Digan después de muchas cantidades de años, un siglo y pico, en este programa. La antorcha de la civilización no solo ardió en Asia y en Europa, como habíamos hablado en otros momentos, sino también en Sudamérica, en la cordillera de los Andes. Con una altitud promedio de aproximadamente 4.000 metros sobre el nivel del mar en el siglo XV, los incas crearon una civilización o una polis en un terreno que era muy escabroso, en el medio de la cordillera de los Andes estamos hablando, donde en muchos lugares el clima no acompañaba en lo absoluto. Pero ellos tenían técnicas muy avanzadas de agricultura para esa época. Ellos obtenían y veneraban mucho todo lo que tenía que ver con el clima, con el sol, que esto no es un sol, parece un sol, pero es una lamparita que puse ahora decorativa. Eh, Tenían técnicas muy avanzadas y bueno, eh, ellos adoraban todo lo que le daba lo que sería la Pachamama, si lo quieren llamar de alguna manera. En toda la región que ellos habitaban, eran minoría, pero fueron creciendo para convertirse en el famoso imperio dorado de los incas. ¿Cómo fue este crecimiento que tuvieron? Porque eran minoría. Bueno, en realidad vamos a empezar de atrás para adelante. Por culpa de los asaltos de los colonizadores occidentales, ellos en menos de 100 años ese imperio sucumbió. Sin embargo, dejaron un legado y una cultura, siguen presente en la cordillera de los Andes hasta el día de hoy,
a pesar de la altitud en donde ellos habitaban, ellos habitaban en una media de altitud donde pudieron generar vegetación. Pero uno de los máximos logros de la tecnología agrícola de los incas fueron las colcas. Las colcas podemos decir que son unas especies de galpones muy angostos, estrechos, que los colocaban, los construían entre las laderas. Se construían con barro y piedra. Había esparcido en un montón de lugares de las laderas, estaban siempre cerca de las poblaciones. Colca en quichua significa almacén. Este almacén tenía un sistema de almacenamiento para todo tipo de productos alimenticios que ellos sacaban de trabajar la tierra. Tenía un sistema natural de refrigeración. Estos sistemas de refrigeración eran ductos con piedras que iban por el piso y por debajo de lo que serían estos almacenes o galpones que iban dando dentro de los lugares donde se almacenaba todo lo que ellos podían tener de cosecha o podían tener de lo que serían las carnes de pescados y demás. Y también se almacenaban frutas, verduras y legumbres. Ellos, por la tecnología que tenían agrícola, iban probando, tenían lugares de prueba, como laboratorios al aire libre, donde iban probando según el metraje de altura, iban probando todo lo que tenía que ver con la cosecha. Cómo crecía en cierto metraje de altura una cosecha, cómo crecía otra cosecha a otro metraje de altura, y así sucesivamente. De hecho, han tenido más de 2.000 variedades de papa, como para dar una idea de estas pruebas que hacían. También ponían entre capa de productos y capas, ponían unas especies de plantas o follajes verdes para evitar que sean atraídas las moscas, los animales y demás, y la depredación que había en la zona, ¿no? Para tener mayor cantidad de almacenamiento deshidrataban los tubérculos, entonces tenían mayor capacidad. La cultura tradicional de los incas se destacaba también por las formas de vestimentas brillosas, las hechuras con billutería artesanal, y tenían técnicas de tinte natural para las telas. Una tela de calidad se evaluaba mejor que el oro. Ellos, el formato del estrato social que tenían se caracterizaba por la prenda que tenían, que llevaban vestidos los ciudadanos. Este pueblo tenía todos los productos de la naturaleza, por eso era el fervor que tenían hacia ella. Adoraban y reverenciaban todo lo que era la naturaleza, de las piedras hasta los animales, incluido el cielo y el sol. En el formato de estrellas y las nubes tenían mucha influencia en la vida cotidiana de esta sociedad. Las diferentes ciudades incas fueron diseñadas con formas de animales. Por ejemplo, Cusco tiene el formato de un leopardo, Pisac tiene el formato de un cóndor, Ollantaytambo el formato de una llama, Machu Picchu de un cóndor. Estos eran polis. Pero había polis que tenían que ver exclusivamente con monumentos. No nos vamos a adentrar ahora en esta situación, pero ellos tenían mucho que ver con el cosmos y con la astronomía. Como todas las polis y las culturas de cierta época que ya habíamos hablado. Hay monumentos como el Intihuatana, medio difícil para nombrar, que es un objeto de culto, que es un monumento astronómico. Los ciudadanos incas creían que la civilización había crecido gracias a esta clase de monumentos
que hacían que daban fuerza al dios Sol. Coricancha era una polis dedicada al dios Sol exclusivamente. Sacsayhuaymán en el siglo XV era un templo y un monumento dedicado también al Sol. Era como la continuación de Coricancha. Les había quedado chico, creían ellos, Coricancha como polis y monumento, entonces le quisieron dar media vuelta de rosca más, creando este otro monumento. Pero todos estos monumentos tenían proezas arquitectónicas. Ellos tallaban y labraban piedras de hasta 360 toneladas. Tenían mucha precisión con el tallado, una precisión minuciosa. Los incas eran maestros en el tallado y en el empalme de las piedras sin mortero. Todo lo que uno ve cuando va a estos monumentos se puede imaginar cómo era en ese momento todo completo el monumento, y esto son las piedras que están apoyadas, no tienen ninguna clase de mortero ni ningún pegamento de la época. Esto se hizo con aproximadamente 60.000 trabajadores para la construcción de estos templos y no había ningún esclavo. Celebraban rituales al sol y al agua, pero trágicamente el destino no estaba del lado de este pueblo. En el siglo XV surgió el colonialismo europeo. Y para esas potencias, Sudamérica era un nuevo mundo que había que dominar y que había que conquistar. Los españoles fueron los primeros en llegar a estas tierras y al Canal de Panamá. Específicamente Francisco Pizarro, aproximadamente en el año 1532. De hecho, cuando llegaron los españoles, le presentaron una Biblia al emperador inca. Este la rechaza, tirándola al piso la Biblia, demostrando que su Dios era más importante, y esto empieza a desatar una especie de guerra. Los españoles eran bastante menos que todo este imperio. Este imperio podemos decir que abarcaba Argentina, podemos decir que abarcaba Chile, que abarcaba Perú, abarcaba parte de Colombia. Bueno, pero en toda esta situación que estamos contando, hubo una captura del emperador en esta guerra. Esta captura del emperador llevó a que los españoles pidieran como una especie de rescate. No olvidemos que los incas tenían mucha cantidad, aparte de todos los avances que hablamos de alimenticios y demás, tenían mucha cantidad de oro. Yo no sé muy bien, tendría que ver cómo era la situación, qué significaba el oro en un formato de valor en esa época, acá, cómo era que ese oro estaba constituido, pero lo que sí sé que a los españoles les interesaron muchísimo. Entonces pidieron mucha cantidad de oro a cambio de rescate del emperador inca. Bueno, el rescate se llevó a cabo a medias, porque hubo una entrega del emperador, pero fue muerto el emperador, lo ejecutaron en esa entrega. Y previo le habían sacado todo el oro a los incas. Acá hubo una situación de exilio, porque en esta época, no nos olvidemos que los españoles eran bastante menos, pero tenían armas de mucha tecnología. Los incas acá tiraban piedras, ni siquiera tiraban flechas, porque no consideraban que era ético en la guerra pelear con flechas. Y lógica, ¿no? La situación. Entonces peleaban con una especie de boleadoras, con piedras, con palos, sin flecha. Bueno, lógicamente esto no terminó bien para los incas, en la cual se fueron yendo de lo que eran sus polis originales, se fueron adentrando en los montes, se formaron como guerrillas incas. Pero bueno, estas guerrillas y estas fuerzas
del año 1572 fueron eliminadas y gradualmente se fue perdiendo todo lo que tenía que ver con este imperio inca. Y pasaron 400 años de la situación del imperio inca y en el año 1911 un joven aventurero estaba buscando este oro perdido inca, de la cual se hablaba mucho. Su nombre era Jairo Dingan. Finalmente, 24 de julio, cuando Jairo Dingan empezó su aventura, terminó descubriendo lo que era la ciudad perdida de Machu Picchu. Esto generó un proceso de redescubrimiento de la historia olvidada de Sudamérica. Los incas sepultaban a sus ciudadanos medios momificados y condecorado tipo momias incas, que eso lo podríamos hablar en otro momento. Y a partir de ahí, donde se empiezan a descubrir toda esta clase de situaciones que tenían que ver con este imperio. Tupac Amaru fue el último emperador inca ejecutado en una plaza pública. Eso terminó definitivamente con el imperio. Podemos decir que murió el imperio inca, pero no los incas. Hay todavía colonias incas que siguen en actividad por sus tradiciones y demás, pero ya no son un imperio. Lo que se dice que esta era una potencia dominante de Sudamérica, específicamente no se dice, lo sabemos, y tenían tecnología en medicina que parece que podían llegar a practicar hasta la neurocirugía. Esto es lo que les puedo dejar de los incas el día de hoy. Muy interesante, la verdad que, bueno, también es impresionante, ¿no? Como cada imperio tan grande como fue el imperio inca. Yo tuve la posibilidad y la suerte de viajar a Perú hace unos años y me acuerdo que visitando la catedral que está en Cusco, en el centro, la catedral de San Blas, si mal no recuerdo, hay puestas muchas obras de artes y me llamó mucho la atención. Hice la visita con un guía de Perú y me mostró el cuadro de la Última Cena que está ahí en la catedral, que lo pintó Marcos Zapata, un artista cusqueño muy importante en la época, en 1700, que bueno, pinta la Última Cena, que está Jesús con los apóstoles, y si uno presta atención a lo que es el cuadro la comida que están todos ahí en la Última Cena, es toda comida típica de Sudamérica, panes de trigo, todas frutas que se consumían acá, y lo que más me llamó la atención es que Judas, que bueno, como muchos saben, Judas fue el apóstol que traiciona a Jesús. En el cuadro que pinta Marco Zapata tiene la cara de Francisco Pizarro, justamente quien vino y colonizó el imperio incaico. Y lo que se dice, lo que me comentaron ahí en la ciudad de Cusco, fue que ellos lo toman estos cuadros. Este es uno de muchos ejemplos. Hay muchos cuadros que sucede esto, ¿no? Que son por ahí cuadros típicos, pero acompañados con cuestiones propias culturales del imperio inca, que ellos esos lo ven como un acto de resistencia a lo que fue la colonización y a lo que fue esta imposición cultural, digamos, adueñarse un poco, ya que ellos los obligaban a pintar cuadros de esta índole religiosa, ellos lo acompañan con muchas cosas particulares de su propia cultura. En su momento, y todavía me sigue pareciendo muy interesante la forma en la que se fueron rebuscando también para incorporar parte de su cultura a lo que fue esta imposición. Sí, destaquemos también, ahora que acá tenemos a Cata y a Pablo, que son arquitectos, que ellos están rodeados por todos formatos de construcciones españolas. Después de esa invasión le reconstruyeron lo que es Cusco, creo, y tiene todo un formato de ciudad española alrededor, o sea que autóctono debe tener muy poco, calculo yo, no conozco, pero por lo que vi, lo que leí. Sí. Por suerte lo que es, bueno, Machu Picchu como ciudad principal por su estado de conservación y lo que se pudo encontrar, pero hay muchos de estos que os mencionabas, Ollantaytambo,
son ciudades que se conservan, está en lugares turísticos, ¿no? Por supuesto, pero el Estado peruano pone mucho énfasis en la conservación de todos estos espacios. Sí, tal cual. Fue la ciudad que descubrió nuestro amigo Jairo Dingham, Machu Picchu.